comenzamos el último capítulo de Romanos. Llegamos a Romanos capítulo 16. Ayer hablando con un querido hermano de la Carolina me preguntaba que cuánto llevaba con esta carta y le dije, pues calculo que unos 2 años y pico. Mi hijo mediano me ha dicho esta mañana que empezamos en octubre del 21. Así que un poquillo más de 2 años, un poquillo más de 3 y un poquillo más. Pero bueno, espero que el Señor lo esté bendiciendo con la palabra como lo está haciendo conmigo. No terminaremos hoy, pero sí comenzamos con el último capítulo. Y comenzamos con un texto que, junto con las genealogías, es un texto que se suele leer muy por encima e incluso pasar por alto. Me refiero a las salutaciones, a los saludos que vemos en las cartas, que a primera lectura, a vista de pájaro, superficialmente, pues parece no contener demasiada enseñanza, sino simplemente pues una serie de saludos a una serie de personas. Pero como sabemos, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que los hijos de Dios seamos maduros, seamos preparados, seamos perfectos, para toda buena obra estemos bien equipados, y esto es parte de toda la Escritura. Así que mi deseo, mi oración es que el Espíritu Santo hable en esta mañana a través de su palabra y que utilice su palabra inspirada para que sigamos siendo perfeccionados según su voluntad, sigamos madurando y siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que os invito a que abráis vuestra Biblia, Romanos capítulo 16, leeremos los 16 primeros versículos. Romanos capítulo 16, del 1 al 16. Y Pablo escribe, ya veremos que Tercio escribe en otra ocasión, pero el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, dice lo siguiente, Romanos 16:1. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales pusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Versículo 8, saludar a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludar a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Saludar a Herodión, mi pariente. Saludar a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludar a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludar a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flebonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Lo que vamos a hacer en esta mañana es, primeramente, ver todos los saludos y posteriormente vamos a tratar de sacar algunas aplicaciones prácticas de estos saludos. Así que comenzamos por el versículo 1. Y dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe. Pablo comienza mandando una carta de recomendación a la iglesia de Roma sobre esta hermana Febe. Como sabéis, en aquella época los viajes distaban mucho de lo que son ahora. Si yo ahora quiero viajar a algún lugar, pues busco dónde está el sitio donde quiero ir, y un alojamiento, un piso de alquiler, un hotel, según las posibilidades, hago mi reserva y cuando llegue al sitio voy directamente a mi hotel y tan a gusto.
Pero en aquella época no solo era peligroso viajar, que lo era, sino que también era peligroso, o podía ser peligrosa la propia estancia del viaje, ya que los alojamientos de aquella época distaban mucho de ser parecidos a los de ahora. En aquella época los albergues, las posadas, las tabernas eran lugares frecuentados por personas, digamos, no muy confiables. De manera que quedarse allí podía significar que te robasen o alguna cosa peor. ¿Qué es lo que hacía la gente si no tenía familia, si no tenía amigos en las ciudades, en la dirección donde iban a ir? Bueno, pues las cartas de recomendación eran una herramienta muy útil para salvaguardar la protección de aquellas personas. Si tú ibas a viajar y yo tenía un familiar, yo tenía un amigo en aquella zona, te escribía una carta de recomendación para que llegase a ese lugar de destino y pudiese estar en un sitio de confianza. Y dice que esta hermana Febe, a la que manda esta carta de recomendación, era diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Qué quiere decir esto de diaconisa? Bueno, se ha debatido mucho en cuanto al ministerio que esta mujer estaba ejerciendo, pero no podemos ir más allá de lo que el texto bíblico dice. Y por supuesto no llevar el texto a lo que por desgracia muchas veces tendemos, yo digo el péndulo, a llevarlo o a un extremo o a otro extremo. Es decir, no podemos decir que diaconisa, esta palabra habilita a que una mujer pueda ser ordenada a un ministerio que está solo destinado para el varón en la iglesia, pero tampoco podemos menospreciar ni minusvalorar la importancia tremenda del servicio de la mujer en la iglesia. Esta palabra en el original, diaconisa, significa simplemente servidora. Y lo único que podemos afirmar con certeza es que Febe servía fielmente a la iglesia en Cencrea y era reconocida por su servicio. Pudo hacerlo de manera oficial, siendo diaconisa, o pudo simplemente servir. De otra forma, el texto no nos dice cómo servía, pero sí sabemos que servía fielmente. Esta ciudad de Cencrea estaba a unos 13 kilómetros de Corinto, era una ciudad portuaria, era el puerto de Corinto. Y algunos años antes de escribir la carta a los romanos, sabemos que Pablo, en Hechos 18, zarpó de este puerto de Cencrea hacia Éfeso. Dice Hechos 18, que Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos, se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, de los cuales hablaremos en un momento, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Y teniendo en cuenta que casi con total seguridad el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos desde Corinto, y teniendo en cuenta la fidelidad y el trabajo que tenía y el testimonio que tenía esta mujer en Cencrea, muchos comentaristas, y con bastante peso contextual, opinan que fue Febe la que llevó la carta a los romanos presencialmente a aquellos hermanos de Roma. Así que muy probablemente, si tenemos hoy esta carta, es porque el Señor usó a esta mujer para llevar la carta a los romanos. Sigue diciendo el versículo 2, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos. Y no olvidemos, muchas veces damos por sentado el vocabulario que conocemos, no olvidemos que santo es sinónimo de creyente, es sinónimo de cristiano. Así que Pablo está exhortando a recibir a esta hermana como una cristiana fiel, como una creyente genuina. Y teniendo en cuenta que Febe era una mujer de una posición alta, probablemente una mujer de negocios, de buena posición económica, pues parece que ella tenía que ir a Roma, pues a algún asunto personal. Y Pablo aprovecharía esto para confiarle la carta y que la llevase a los romanos, y de paso le hace una petición: que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros. Y esta palabra asunto o cosa, como la traduce Reina Valera, en el original es una palabra que traducimos como pragmático. Que la ayudéis en lo pragmático, en algo práctico. Se usaba esta palabra para las transacciones de negocio. Así que aquí asunto, cosa, se refería a todo tipo de ayuda práctica que necesite esta hermana para llevar a cabo los propósitos por los que había ido a Roma.
porque ella, dice el texto, sigue diciendo el versículo 2, también ha ayudado a muchos. Y esta palabra, ayudar, en el original se usaba para hablar de un patrocinador, un benefactor, una persona que ofrecía su apoyo económico a otros para ayudarle en cualquier empresa que tuvieran que llevar a cabo. Era el equivalente a los mecenas, lo que hacían con los artistas. Pues esta mujer había ayudado, había sido benefactora, había patrocinado a muchos hermanos en la fe, había contribuido materialmente en la causa del Evangelio, y entre estos beneficiados se encontraba el propio apóstol Pablo. Dice, ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Y ahora Pablo exhorta a sus hermanos en la fe, ayudad a Febe de la misma manera que ella me ha ayudado a mí y ha ayudado a otros muchos. Este ejemplo de esta mujer debe ser una motivación para todos los santos, para todos los creyentes, de servir los unos a los otros, de servir a los hermanos en las necesidades que se puedan encontrar, y especialmente a los hermanos en la fe en todo aquello que tenga que ver con la extensión del Evangelio. Y siempre, por supuesto, teniendo como modelo de servicio primeramente al modelo de nuestro Señor Jesucristo, porque, como dice Marcos 10:45, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hasta ese punto debe de llegar nuestro servicio por los hermanos, incluso al punto de dar la vida si fuese necesario. Y después de esta carta de recomendación en estos dos primeros versículos, la tónica común en los siguientes versículos es un mandato que hace el apóstol Pablo de transmitir los saludos a diferentes personas. Saludar, saludar, ya lo hemos leído. Así que comienza el versículo 3 diciendo: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. De toda esta lista de personas que hemos visto que Pablo manda a saludar, es de la que tenemos algo más de información, ya que son nombrados hasta en 6 ocasiones en las Escrituras. Y leemos, por ejemplo, en Hechos 18, los versículos 1 al 3, Hechos 18, versículos 1 al 3, que después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y, como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era el de hacer tiendas. Así que Pablo conoce a este matrimonio en Corinto. Habían huido, como todos los judíos de Roma, al ser expulsados por el emperador Claudio. Y al igual que Pablo, Aquila era fabricante de tiendas, así que se quedó con ellos cuando empezó este ministerio en Corinto. Y llegaron a trabajar estrechamente, al punto de que no solo le llaman mis colaboradores, sino que dice el versículo 4 que expusieron mi vida por mí. Literalmente dice, se jugaron el cuello por mí. No sabemos, no nos dice la Escritura en qué situación o en qué situaciones se vieron con su vida expuesta por ayudar a Pablo, pero sí sabemos hasta dónde llegaba el servicio de este matrimonio por su hermano Pablo, y nuevamente no solo por Pablo, sino por todos los hermanos que tuviesen oportunidad de ayudar en los diferentes viajes que hicieron esta pareja. Dice el versículo 4, a quien no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, así que habían viajado por diferentes zonas y habían ayudado a muchos hermanos. La pregunta es, ¿a quién no le gustaría tener un Aquila o un Priscila como hermano en la iglesia? ¿Qué ejemplo de servicio fiel, comprometido, desinteresado? Pero la pregunta que deberíamos hacer no es esa. La pregunta que deberíamos hacer no es, hermanos, varones, ¿somos nosotros Aquila para los otros hermanos? Hermanas, mujeres, ¿sois vosotras Priscilas para vuestros hermanos? Esa es la pregunta que deberíamos de hacer. Y gloria a Dios por los Aquila y los Priscilas que Dios pone en nuestra iglesia local y en nuestra vida, en nuestro camino. Que el Señor nos siga transformando para ser Aquila y Priscila de nuestros hermanos y de la iglesia de Dios. Versículo 5. Saludad, hablando también de Aquila y Priscila, saludad también a la iglesia que está en su casa.
Recordad que en aquella época la iglesia comenzó reuniéndose en las casas de los creyentes. Y esto de matrimonio era un matrimonio adinerado, ya que tenían una casa lo bastante grande como para alojar a una iglesia en su casa, lo que hoy llamaríamos una iglesia local. Sigue el versículo 5. Saludar a mi querido hermano Epeneto. Dice Reina Valera, saludar a Epeneto, amado mío. Pablo no pierde la oportunidad de expresar el cariño, el amor fraternal que tiene por sus hermanos. Y nos dice que es el primer convertido a Cristo en Asia. Reina Valera traduce Acaya, parece ser que se refiere en general a Asia por el contexto, pero lo importante es, no sé si recordáis en el capítulo anterior, en el capítulo 15, cuando hablábamos que Pablo se veía a sí mismo también como una función de sacerdote que él presentaba como ofrenda a Cristo, como ofrenda a Dios, a aquellos gentiles que eran convertidos. Dice Romanos 15, versículos 15 y 16. Romanos 15, 15. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada en Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, y dice, a fin de que la ofrenda que yo hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, pues este Epeneto fue el primer convertido en esa zona de Asia Menor. Fue la primera ofrenda que Pablo presentó, aceptable y santificada por el Espíritu Santo. Versículo 6. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Este verbo en el griego, y este sí lo voy a decir porque lo vamos a escuchar varias veces, es la palabra copiado, y tiene literalmente el sentido de un trabajo arduo, un trabajo hasta el agotamiento, un trabajo hasta la extenuación. Lo vemos en otros textos a lo largo de la Escritura bastantes veces, por ejemplo cuando Timoteo habla de esos ancianos que trabajaban arduamente hasta el agotamiento en la predicación de la palabra. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien se han considerado dignos de doble honor, principalmente los que copiados, los que trabajan hasta el agotamiento en la predicación y en la enseñanza. No hace mucho vimos este verbo en nuestros estudios de los jueves de la iglesia de Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, cuando les decía el Señor Jesucristo, yo conozco tus obras, tu fatiga, dice Reina Valera, tu arduo trabajo, tu copiado y tu perseverancia. Nuevamente, no sabemos qué servicio hacía esta hermana para la iglesia, pero sí sabemos que destacaba por el esfuerzo que desempeñaba, con el que desempeñaba este trabajo para el Señor. Versículo 7. Saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes. Esta expresión, mis parientes, pudiera significar que eran parientes de Pablo en la sangre, eran familia, no lo sabemos, pero sí indica que eran judíos. Como se dice también mis parientes, eran judíos como Pablo. Y dice, y compañeros de prisión. Tampoco sabemos en qué circunstancias, en qué situaciones estuvieron con Pablo en prisión, pero sí sabemos que su fidelidad por Cristo, su fidelidad por el Evangelio, les llevó a la cárcel. Y dice de ellos que se destacan, que son muy estimados entre los apóstoles. Esta expresión probablemente indica que su servicio para el Señor era reconocido, era valorado por los apóstoles. Y dice, termina el versículo 7, y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Dios salvó a Andrónico, salvó a Junias antes de salvar a Pablo. Cuando vemos estos textos tenemos que evitar la tentación de decir cosas que no dicen. Pero me vais a permitir, y repito, esto no es, no siento cátedra, esto es en base a lo que se ve en el texto, que pueda especular una cosa. Sabiendo que Andrónico y Junia fueron salvados por el Señor cuando Pablo todavía era Saulo de Tarso y perseguía a la iglesia,
Teniendo en cuenta que la mayoría de los creyentes en aquella época vivían en Jerusalén o en los alrededores cercanos, es bastante probable que Andrónico y que Junia hubieran sufrido bajo la persecución de Saulo de Tarso. Y ahora, tiempo después, el Evangelio no solo había salvado también a Saulo, sino que perseguidor y perseguido ahora eran amados hermanos en la fe. Es la unidad que solo Dios puede lograr. Es algo sobrenatural, algo que el ser humano, por nuestro esfuerzo, no podemos lograr. Una unidad impensable en la mente humana, inquebrantable en el poder de Dios. Por eso la Biblia es tan seria cuando habla de aquellos que estorban la unidad de la Iglesia, de aquellos que generan conflictos, de aquellos que generan divisiones, que murmuran, que son contenciosos, que son pendencieros, que son peleadores, lo cual es un pecado terrible ante los ojos de Dios. Por eso, si Dios quiere, en la próxima ocasión comenzaremos el versículo 17 con una advertencia. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Volvemos a nuestro texto, versículo 8. Saludar amplia, mi querido hermano en el Señor. No sabemos nada más de este hermano, nuevamente el afecto que Pablo demuestra por sus hermanos, pero sí, como dato, Amplias era un nombre muy común entre los esclavos. Y luego veremos que esto tiene relevancia. Saludar a Urbano, versículo 9, nuestro colaborador en Cristo, a mi querido hermano Estaquis. No tenemos más información, versículo 10. Saludar a Apeles, el aprobado en Cristo. Esta palabra aprobado, en el original, alude a la idea de probar y examinar algo. Y se usaba, como ya hemos dicho muchas veces, en varias ocasiones, a las diversas pruebas que se sometían a los metales preciosos para quitar esa escoria, como en el oro, la plata, quitarle la suciedad, pruebas duras, fuertes, para comprobar la pureza de ese metal precioso. En este caso, este hermano Apeles había sido probado, la fe había sido probada y él había sido aprobado por Cristo. Sigue diciendo: saludar a la casa de Aristóbulo, saludar a Herodión, mi pariente, nuevamente. No sabemos si es familia de Pablo, sí aseguramos que es judío como él. Saludar a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludar a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Estos nombres tan parecidos, Trifena, Trifosa, con el mismo origen común, la misma raíz, podría indicar que eran hermanas gemelas. Su nombre respectivamente significan una delicada, la otra refinada. No sabemos si eran delicadas, no sabemos si eran refinadas, sí sabemos que eran fieles servidoras de Cristo. Esta expresión, obreras del Señor, como dice Reina Valera, trabajan en el Señor. Sorpresa, un verbo griego, copiado. Trabajan duro, arduamente para el Señor. Saludar a la hermana Pérsida, versículo 12 sigue, que ha copiado, que ha trabajado arduamente hasta la extenuación, hasta el límite de su fuerza, mucho en el Señor. Versículo 13, saludar a Rufo, escogido en el Señor. Dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 21, que obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Cristo. Algunos comentaristas dicen que, teniendo en cuenta que Marcos escribió el Evangelio desde Roma y lo escribió mayormente para gentiles romanos, hay bastantes probabilidades que este Rufo fuera el hijo de Simón de Cirene. Y esta expresión, escogido en el Señor, indica que Rufo era un creyente genuino. Y dice saludar a Rufo y también a su madre y mía. Pablo y Rufo no eran hermanos. Ni la madre de Rufo era la madre de Pablo. Pero esta expresión tan cariñosa, tan afectuosa, indica que la madre de Rufo era como una madre para el apóstol Pablo y muestra el cariño que tenía por esta
mujer. Versículo 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Versículo 15. Saludad a Filólogo y a Julia, dos nombres que eran muy común ponerle en esa época a los esclavos. Sigue diciendo el versículo 15. Saludad a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. No olvidemos, santos simplemente significa cristiano, significa creyente. Así que está hablando de la iglesia que se reunía con estos hermanos. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con un beso santo, con un ósculo santo. Este beso era simplemente una expresión de afecto, un beso casto, sin ninguna otra intención que mostrar la hermandad que había entre los cristianos de la iglesia. Y termina el versículo 16 diciendo: todas las iglesias de Cristo os saludan. Una frase que, leída superficialmente, pues nos muestra el saludo que mandan los hermanos unos a otros. Todas las iglesias os saludan. Pero nos muestra una verdad de suma importancia. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Hemos dicho al principio que veríamos los saludos y luego trataríamos de terminar con unas aplicaciones prácticas, y la primera, la empezamos por el final, está aquí. Todas las iglesias de Cristo os saludan. La iglesia no es de los ancianos. La iglesia no es de una denominación, mucho menos de una entidad religiosa. La iglesia solo tiene un Señor, solo tiene un propietario, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia es de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros somos parte de su cuerpo porque estamos en Cristo. Por eso dijo el Señor Jesús en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo, y segunda aplicación, los creyentes estamos en Cristo. Por eso dijo Pablo a los romanos, en Romanos 8:1: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículos 7 y 8. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Versículos 10 al 13. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y un capítulo más adelante, en Efesios 2, versículos 4 al 6, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Los creyentes estamos en Cristo. Los creyentes vivimos en Cristo. Los creyentes somos salvos en Cristo. Los creyentes hemos resucitado con Cristo. Los creyentes dependemos de Cristo. Los creyentes deseamos estar con Cristo.
y hasta que Él vuelva o nos llame a su presencia, vivimos en comunidad, formando parte de la iglesia de Cristo. Por eso en esta salutación que hemos leído, una y otra vez, Pablo recuerda que somos santos, Pablo recuerda que somos hermanos, y que siendo distintos, pertenecemos a un mismo cuerpo. Os recomiendo a nuestra hermana Febe que la recibáis en el Señor. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a Andrónico y a Junia, quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplia, mi querido hermano, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador, en Cristo. Saludad a Pérez, el aprobado, en Cristo. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludar a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor. Y termina. Todas las iglesias de Cristo os saludan. No lo olvidemos nunca. Que nadie os engañe. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es nuestra. Ni siquiera nosotros mismos somos nuestros. ¿Cómo va a ser nuestra la iglesia? Nosotros le pertenecemos a Cristo y la iglesia es de Cristo. Y esto nos lleva a la tercera aplicación. Debido a que los creyentes estamos en Cristo, formamos parte de un mismo cuerpo, los creyentes no podemos hacer acepción de personas. Todos los cristianos somos iguales delante de Dios, porque estamos en Cristo. Bueno, ¿y cómo vemos eso en el texto? En primer lugar, por el amor fraternal que Pablo expresa para todos y cada uno de los hermanos que aparecen en la carta. Entre estos hermanos vemos nombres de judíos, vemos nombres de gentiles, y Pablo no muestra favoritismo de uno frente a otro. Vemos sus parientes y vemos otros que eran gentiles. Entre estos hermanos vemos personas adineradas como Febe, como Priscila, como Aquila, pero también hemos visto nombres que eran típicos de esclavos: Amplias, Urbano, Hermes, Filólogo, Julia. No sé si eran esclavos o no, pero era típico ponerle ese nombre a un esclavo. Y sabemos cómo era la cultura de la esclavitud allí en Roma. Había muchísimos esclavos. Pero más adelante, si Dios quiere, veremos en los versículos 22 y 23 dos nombres también que eran comunes entre los esclavos: Tercio y Cuarto. Si bien una madre que no fuera esclava podía ponerle ese nombre a sus hijos porque era típico ponerlo en el orden en el que había nacido el niño. ¿Ha nacido el tercero? Tercio. ¿Ha nacido el cuarto? Cuarto. Tampoco se quebraba mucho la cabeza. Pero también era típico de: si yo he comprado este esclavo, pues el tercero que he comprado, igual que el primero lo llamaban primero, el segundo segundo, el tercero tercio, el cuarto cuarto. O sea, muy probablemente también podían ser esclavos. Y esto que nos indica que Pablo daba el mismo trato a sus hermanos, fuesen ricos o fuesen esclavos. Un trato sin distinción, con el mismo amor, independientemente de su raza, independientemente de su nivel socioeconómico, independientemente de si eran libres, si eran esclavos, independientemente de su aspecto físico, si eran delicadas, si eran refinadas o si no lo eran. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo y todos somos iguales en Cristo. Incluso independientemente de la iglesia a la que pertenecieran. Fijaros, Febe era de Cencrea. Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patroba, Hermas y los hermanos que están con ellos. Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas, la hermana de Nereo y todos los santos que están con ellos. Por lo menos vemos aquí 4 iglesias locales diferentes y no sabemos a qué iglesia iban el resto de los nombres a los que saludan. Pero independientemente de a qué iglesia iban, iglesias verdaderas, de creyentes verdaderos, no hacía acepción de personas.
Cada cristiano pertenecemos a una iglesia local. Pero no hemos de olvidar que más allá de esto, cada cristiano pertenecemos a un solo cuerpo, a la iglesia de Cristo. Dice Romanos 12:5 que somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Así que todo creyente genuino que está en Cristo pertenece a la misma iglesia, la iglesia de Cristo. Por eso tenemos que amarnos los unos a los otros como hermanos, de la misma manera que hemos sido amados por Cristo. Y este amor es una de las señales visibles de una profesión de fe auténtica. Por eso el apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, nosotros sabemos que somos salvos, es decir, nosotros sabemos que nuestra profesión de fe es auténtica. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Y aclara Pablo, y el que no ama, permanece en muerte. Es decir, el que no ama te puede llamar cristiano, te puedes haber bautizado, puedes predicar en la iglesia, puedes ofrendar por lo que quieras, que permanece en muerte. Una cuarta aplicación, que es para todos, ¿vale? Pero me gustaría enfocarla especialmente en las hermanas de la congregación. Sirve diligentemente usando tus dones. Todos, hermanos y hermanas, pero hermanas, servid diligentemente usando vuestros dones. Si recordáis, hemos repetido una palabra muy bonita en griego, copiao, que se traduce como trabajo duro, como trabajo hasta el agotamiento, como un trabajo arduo. Y Pablo la usa en todas las ocasiones para hablar del trabajo de mujeres. María, Trifena, Trifosa y Pérsida. En una época en que la mujer era menospreciada, en una época en que la mujer era minusvalorada, el cristianismo, luego dirán que Pablo era machista, o el cristianismo pone a la mujer en el lugar en el que le corresponde de igualdad con el hombre y reconoce su servicio fiel y diligente públicamente en una carta. Que Dios haya establecido que el rol de liderazgo en la iglesia, que el rol de anciano, que el rol de pastor es solo para el hombre, no implica que la mujer no pueda trabajar y servir en la iglesia. Es más, tienes que trabajar y servir en la iglesia. No sabemos cómo sirvieron, sí sabemos en la manera en que sirvieron, fielmente, trabajando duro para el Señor. Así que, hermanas, aquí tenéis un ejemplo a imitar. Tenéis que trabajar duro, usando vuestros dones al servicio de la iglesia, al servicio de Cristo, al servicio de los hermanos. Y si no lo hacéis, tened por seguro que la iglesia no va a crecer de la manera correcta. ¿Por qué? Porque sois miembros del cuerpo de Cristo. Sois órganos funcionales del cuerpo de Cristo. Y si vosotros no funcionáis, el cuerpo no funciona. Podríamos sacar muchas más aplicaciones, pero permitidme una más. Y todas, si veis, más relacionadas una con la otra. Hemos dicho, hermanas, tenéis que trabajar porque si no, no funcionamos. La quinta aplicación y última. Nos necesitamos los unos a los otros para cumplir con nuestro llamado en Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros para cumplir con nuestro llamado en Cristo. Como hemos dicho en otras ocasiones, y ayer incluso lo comentaba yo con un hermano, o con varios hermanos, la iglesia no es el lugar para el llanero solitario, ni para la llanera solitaria. Somos un cuerpo, dependemos primeramente de nuestra cabeza, que es Cristo, pero dependemos los unos de los otros. Y Pablo trabajaba en equipo. Pablo tenía un equipo, como se diría hoy, multidisciplinar. Hombres y mujeres, judíos y gentiles, de diferentes lugares, de diferentes iglesias, de diferentes posiciones sociales, pero todos tenían algo en común. Todos eran santos. Todos eran hermanos y hermanas en Cristo. Y mirad, si el gran apóstol Pablo necesitaba de colaboradores,
en su viaje misionero, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la ayuda los unos de los otros? Si no, no vamos a poder proclamar el Evangelio a las naciones. No seamos orgullosos, no nos creamos independientes, indispensables, autosuficientes. Si bien hemos leído, y es una verdad, que separados de Cristo nada podemos hacer, un miembro de un cuerpo separado del resto del cuerpo se pudre, se gangrena y se muere. Un texto que conocemos, pero aunque es algo largo, permitidme que lo leamos. Primera, si me quería acompañar, 1 Corintios 12, versículos 12 al 27. 1 Corintios 12, y lo leo en la versión de las Américas, versículos 12 al 27. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque yo no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según a Él le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos de los otros, por los otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Ya lo adelantábamos este jueves con la iglesia de Sardis, que íbamos a volver a hablar de esto, pero ahora lo repetimos. Tu servicio a Dios nunca es en vano. Tu servicio a Dios nunca es inútil. Puede que sea más visible, puede que pase desapercibido ante los ojos de los hombres. Pablo en estas salutaciones nos habla de hermanos y hermanas de los que apenas sabemos nada o que no sabemos nada, solo su nombre. Pero fijaros que el Espíritu Santo movió a Pablo para que esos nombres quedasen registrados en la palabra de Dios, y hoy, casi 2000 años después, seguimos hablando de ellos, reconociendo su trabajo y dándole gloria a Dios por las vidas de estos hermanos y de estas hermanas. Ahora bien, si tu servicio fiel y sincero nunca es reconocido públicamente, si tu nombre no aparece en una carta que diga fulano de tal o fulana de tal que ha servido hasta la extenuación a Dios y a los hermanos, gózate, porque Dios te conoce por nombre. Para Dios tu trabajo arduo hasta la extenuación no ha pasado desapercibido. Y un día te llamará por tu nombre para recompensarte por tu trabajo. Y que la motivación para este trabajo, para este servicio, no sea la recompensa, aunque también, o por lo menos la motivación principal, es una motivación lícita, el saber que tenemos una recompensa, sino que la motivación sea tu amor por Dios, el cual te lleve de forma natural a hacer todo con acción de gracia, ya sea que comáis, que bebáis, que hagáis cualquier otra cosa, lo hagáis todo para la gloria de Dios. Así
Así que hemos visto 5 aplicaciones prácticas en nuestro texto de hoy. En primer lugar, la Iglesia es de Cristo. En segundo lugar, los creyentes estamos en Cristo. En tercer lugar, los creyentes no hemos de hacer acepción de personas. En cuarto lugar, aunque me he enfocado en las mujeres, todos y cada uno de los creyentes, hombres y mujeres, sirvamos diligentemente usando nuestros dones. Y por último, nos necesitamos los unos a los otros para cumplir con nuestro llamado en Cristo. Y hemos dicho que son aplicaciones prácticas. Así que, hermanos, hermanas, pongámoslas en práctica. No olvidemos que la Iglesia tiene un solo dueño, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el Señor nos ayude a cuidar de su Iglesia, que nos ayude a ser protectores de una unidad que no se puede romper, pero que sí podemos estorbar. Y que lo hagamos amando a Dios, primeramente, sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro corazón, pero también amando y sirviendo al prójimo. Amando al prójimo como a nosotros mismos, sin hacer acepción de personas, por su país, por su cultura, por su posición socioeconómica, sino que nos sirvamos los unos a los otros, estimulándonos al amor y a la buena obra. Y que su Santo Espíritu nos guíe por la palabra para poner nuestros dones al servicio de Dios y al servicio de los hermanos, y que lo hagamos todo para su gloria. Vamos a orar. Señor, te alabamos en esta mañana y te damos las gracias, te damos la gloria, la honra que solo tú mereces, porque tú nos amaste primero, sin nosotros merecerlo, mereciendo únicamente el castigo por la eternidad en el infierno por nuestro pecado, Señor. Tú nos amaste primero. Y nos amaste a tal punto de que la única solución que había para salvarlo era que tu Hijo se encarnara, Señor, viviera una vida de perfección para ser el sacrificio perfecto que fuese inmolado por nuestros pecados. Y gracias porque lo hizo. Gracias por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y gracias porque su cuerpo no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Gracias porque sabemos que tú lo has exaltado de nuevo a su posición de poder, y ahora Él es la cabeza de la Iglesia, de su esposa, y estamos infinitamente agradecidos porque nos has permitido el privilegio de formar parte de ese cuerpo. Ayúdanos a no ser orgullosos, sino a ser humildes, Señor, a no creernos que hay algo en la Iglesia que podamos apropiarnos. Y si hacemos algo bien es porque tú lo haces a través de nosotros, y lo único que podemos decir es: siervos inútiles somos, y darte la gloria a ti por hacer las cosas bien a través de vasos de barro inútiles e imperfectos, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir siendo perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y sabemos que la única forma que podemos hacerlo es por el poder de tu Espíritu y a través de tu santa palabra, Señor. Así que sigue ayudándonos a ser diligentes en el estudio de la palabra, Señor, para no llevarnos por cualquier viento de doctrina, Señor, para poder identificar las falsas enseñanzas que puedan querer penetrar en tu Iglesia, Señor, y, como hemos leído, poder alejarnos de aquellos que quieren causar división y que quieren prender fuego, Señor, en tu Iglesia preciosa, Señor. Ayúdanos a preservar la unidad que tenemos en Cristo. Y te quiero dar gracias especialmente en esta mañana por todos y cada uno de mis hermanos de esta iglesia local. Pedir tu bendición sobre ellos, sobre sus vidas, y que nos ayudes a poner nuestros dones en servicio los unos con los otros, para que podamos seguir creciendo como un cuerpo sano, coordinado, que tú lo edifiques, Señor, y que todo redunde para tu gloria y para la proclamación de tu Evangelio, y que también sigas salvando a aquellos que han de ser salvos por la predicación de tu Evangelio. A ti sea la gloria en el nombre de tu Hijo amado. Amén.